Este es un país de partidos políticos, de alternancia en el poder, de acuerdos. Un país en el que la confianza sigue siendo un elemento central para su funcionamiento. Por eso decimos que el Uruguay funciona. El 2025 comenzó con la investidura de un nuevo presidente en América Latina y con la partida de otro. El 1 de marzo, Yamandu Orsi dio inicio a su mandato de 5 años en Uruguay, sumándose al bloque de líderes progresistas en la región. 2 meses después, el mismo país perdió a uno de sus presidentes más reconocidos, José Pepe Mujica, quien murió a los 89 años tras un cáncer. En el otro extremo de la región, Daniel Noboa también se aseguró un mandato presidencial en Ecuador. Tras completar los 18 meses de mandato inconcluso de Guillermo Lasso, la ciudadanía le dio su respaldo nuevamente en las urnas con más del 55% de los votos. Ese apoyo no se vio reflejado a mediados de noviembre, cuando los ecuatorianos rechazaron todas las propuestas contenidas en un referéndum impulsado por su gobierno, que, entre otras cosas, buscaba permitir la instalación de bases militares extranjeras en el país y convocar una asamblea constituyente. La consulta fue un remesón para asambleístas, para ministros, para zonales, inclusive para nuestro movimiento político. No es el caso de Claudia Sheinbaum en México, quien en su primer aniversario de gobierno sigue manteniendo una alta popularidad, pese a que cierra este año con una aprobación en torno al 70 y 75%, este índice ha bajado ligeramente respecto a los meses anteriores. El manejo de la corrupción y la seguridad son sus puntos más débiles según las encuestas. El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz Pereira. Mientras tanto, en Bolivia, el dominio político de la izquierda fue quebrado por este hombre. Rodrigo Paz puso fin a casi 2 décadas del movimiento al socialismo en el poder. Su antecesor, Luis Arce, fue detenido apenas un mes después de haber cedido el mando. El expresidente deberá cumplir 5 meses de prisión preventiva por presuntos delitos de corrupción mientras era ministro de Economía de Evo Morales. Su aliada política en Argentina, Cristina Fernández, también enfrenta un panorama judicial complejo. La expresidenta está en arresto domiciliario desde mediados de junio, tras quedar firme su condena de 6 años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad. Yo soy el rey de un mundo perdido. Javier Milei, en tanto, tuvo este año una remontada política de aquellas, tras sufrir una contundente derrota en las elecciones provinciales de Buenos Aires. En septiembre, el presidente argentino celebró, un mes después, un sorpresivo triunfo en las elecciones legislativas de medio término. Hoy claramente ha sido un día histórico para la Argentina. El pueblo argentino decidió dejar atrás 100 años de decadencia y persistir en el camino de la libertad, el progreso y el crecimiento. Trump había supeditado su apoyo económico a Argentina al resultado de estos comicios. Las presiones del presidente estadounidense no fueron suficientes, eso sí, para evitar el encarcelamiento de Jair Bolsonaro en Brasil. El exmandatario estuvo bajo arresto domiciliario desde agosto, pero su condena de 27 años y 3 meses por intento de golpe de Estado se hizo firme en noviembre. A fines de ese mismo mes, Bolsonaro comenzó a cumplir la pena en prisión tras manipular su tobillera electrónica. Este caso generó tensiones entre Washington y Brasilia. Trump lo calificó como una caza de brujas e impuso aranceles de 50% a los productos brasileños. Tras un acercamiento entre el presidente estadounidense y su homólogo brasileño, estos gravámenes fueron retirados en su mayoría y se levantaron las sanciones contra el juez que supervisa el caso. I was walking in and the leader of Brazil was walking out. We saw him and I saw him, he saw me, and we embraced. And he seemed like a very nice man, actually. He liked me, I liked him. But if you, and I only do business with people I like. Todos vocês pensaram que eu ia entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo. Com um pouco de conversa. 2 homens de 80 anos de idade. Não tem por que brigar. Sabe? Então nós estamos conversando direitinho. Vocês podem ficar certo que tudo vai se acertar.
Por ahora, Trump no puede decir lo mismo de Gustavo Petro. Las tensiones entre Washington y Bogotá van al alza, que comenzaron con el rechazo del presidente colombiano a la deportación de sus connacionales en aviones militares estadounidenses. Petro también ha sido crítico de las operaciones militares de la Casa Blanca en el Caribe y el Pacífico. Trump sancionó al mandatario y a su círculo cercano por supuestamente permitir el aumento en la producción de cocaína. Petro, por su parte, llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos. A Trump le he dicho, hermano, usted se está juntando es con los narcotraficantes. Hasta los indulta. Y en cambio está atacando a quien pudiera ayudarlo, si es que de verdad su objetivo fuera vencer el narcotráfico. En Venezuela, la última aparición pública de María Corina Machado fue durante una protesta en enero pasado. Desde entonces, la líder opositora se mantuvo en la clandestinidad hasta que este mes logró salir del país y viajar a Oslo. Llegó a la capital noruega un día después que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre. It was a decision that we reflected extensively. Of course, some people that love me and care for me thought it was not necessary. On the contrary, I think it was one of the most important and urgent decisions I had to make. I had to be here. La semana pasada se confirmó que la política venezolana salió del país europeo. Ahora sus pasos a seguir son inciertos. El camino recorrido ha sido para algunos más largo que para otros. Además de los casos ya judicializados en el entorno del presidente y de los que están bajo investigación, la familia socialista ha vivido un final de año complicado por presuntos casos de acoso. Lo que debilita al Partido Socialista no son las denuncias. Lo que debilita al Partido Socialista son las conductas machistas. El presidente del Gobierno dé las explicaciones que tocan y vayamos a un relacionamiento del Gobierno para hacer viable esta segunda parte de la legislatura. La bandera feminista, que es el ADN del Partido Socialista y que le diferencia de su principal adversario real, el que se disputa la gobernabilidad, que es el Partido Popular, tiene efectos claros electorales. Ya coleaba desde julio por supuestos comportamientos machistas la dimisión de Paco Salazar de todos sus cargos, tanto dentro del Partido Socialista como en Moncloa. A las puertas, por cierto, de un comité federal del PSOE sin Santos Cerdá. Soy inocente, no soy ningún corrupto y tarde o temprano lo van a poder comprobar. Señor Cerdá, el exsecretario de Organización, investigado por presunta organización criminal y tráfico de influencias a raíz de la trama de las mascarillas del caso Koldo, ha pasado por la cárcel, en la que ahora se encuentran tanto el famoso asesor como el exministro José Luis Ábalos. Ha sido un honor servir a mi tierra como presidente de la Generalitat. Muchas gracias a todos los que me han ayudado a hacerlo realidad. Muchas gracias y buen día. En Valencia, con las heridas aún muy abiertas, la extrema derecha ha sabido capitalizar la crisis institucional tras la renuncia de Carlos Mazón más de un año después de la Dana. El recambio por otro presidente, por cierto, elegido y designado por él y por Abascal, no es suficiente. No solo por la negligencia de ese día, sino por ese comportamiento que empezamos a conocer por esos WhatsApps, en los que no le importaban las emergencias, sino que tenía otras prioridades. Como está quedando recogido en las distintas comisiones, pero especialmente en la investigación judicial que está analizando casi al minuto todo lo que ocurrió aquel 29 de octubre de 2024. El hecho de que un tipo pues se quede siendo generoso en una sobremesa y no haga lo que tiene que hacer, no dé las órdenes que tiene que dar, y por eso pues mueran decenas de personas, y llamarle miserable, psicópata, mentiroso, inútil, me parece que es lo adecuado. Hacemos balance de este año, del año 2025, y te cuento cómo este gobierno ha mejorado tu vida mes a mes. Empezamos el año con lo más importante, con tu bolsillo
y también con tu casa. Subimos las pensiones mínimas y hemos aprobado 12 medidas para mejorar el acceso a la vivienda. En febrero subimos de nuevo el salario mínimo interprofesional. Hoy, quien cobra el SMI gana un 61% más que en el año 2018. Más dinero al final de mes para quien más lo necesita. En marzo apostamos por la educación. Invertimos más de 2.500 millones de euros en becas, es decir, 1.000 millones de euros más que cuando llegamos al gobierno. En abril garantizamos 5 comidas saludables a la semana en los comedores escolares, porque comer bien no debería depender del código postal de la familia y, por supuesto, tampoco del estudiante. Mayo. Exigimos a Airbnb la retirada nada más y nada menos que de 65.000 anuncios ilegales de su plataforma, es decir, más pisos para vivir y por tanto menos para especular. En junio nos plantamos ante la exigencia de la OTAN de aumentar el gasto en defensa hasta el 5% del Producto Interior Bruto. España no recortará en sanidad, no recortará en educación o en acción climática. Los servicios públicos son siempre nuestra prioridad. En julio volvimos a cumplir ese compromiso de ampliar los permisos por nacimiento y cuidados hasta las 19 semanas. Por tanto, más tiempo para cuidar y menos prisas y más vida. En agosto aprobamos ayudas para quienes lo perdieron todo en los incendios, demostrando que el Estado está cuando más se le necesita. En septiembre activamos nuevas medidas para frenar el genocidio en Gaza, demostrando una vez más la solidaridad del conjunto del pueblo español con la causa palestina. En octubre aprobamos la ley ELA y destinamos 500 millones de euros para cuidados 24/7, para que nadie tenga que luchar solo contra esta enfermedad tan dura. En noviembre apostamos por un modelo de transporte más accesible, más barato, más limpio, gracias a la Ley de Movilidad Sostenible, y cerramos el año como lo empezamos, aumentando el poder adquisitivo de los españoles y españolas. Aprobamos la subida del salario de más de 3 millones de empleados públicos hasta un 11%. España crece como nunca, pero aún quedan muchas cosas por hacer. En 2026 este gobierno seguirá dejándose la piel para mejorar la vida de la gente. El año del colapso total del sanchismo, ese es el balance que ha hecho Núñez Feijóo de 2025. El líder de los populares ha enumerado los mayores fracasos del gobierno, ha dicho desde su debilidad parlamentaria a los casos de corrupción o acoso sexual, y ha apostado a que la legislatura terminará jara la liena de forma anticipada. Sí, eso es lo que augura y desea Alberto Núñez Feijóo, que este 2026 sea el año del cambio, que haya elecciones generales, que pueda ganarlas y que pueda gobernar. De hecho, avanza cuál sería su escenario favorito: un gobierno del Partido Popular en solitario con acuerdos puntuales con Vox. A ellos hoy les lanzan un guiño, les dejan claro que su única línea roja sería un acuerdo con Bildu. Eso a nivel nacional, a nivel autonómico no se moja, deja la puerta abierta a que los de Abascal entren en los gobiernos regionales. El resumen de los últimos 12 meses del líder del PP es contundente. 2025 ha sido el peor año del peor gobierno en la historia democrática de nuestro país. Ha sido el año del colapso total del sanchismo. Por eso pide elecciones al año entrante. 2026 será el año del cambio en España. Cree que la mayoría de los españoles no soporta ya la corrupción. El sanchismo no se corrompió con el poder. El sanchismo llegó al poder corrompido. Ni tampoco la hipocresía, dice, del PSOE con los casos de acoso sexual. Han protegido más a los machistas que a las mujeres. Feijóo señala la vivienda o la inmigración como algunos de los principales problemas del país y respalda al alcalde popular García Albiol por el desalojo de 200 personas en Badalona. Si hay personas que de forma ilegal ocupan edificios públicos o privados, tienen que saber que en España se respeta la ley. Lo que ha hecho el alcalde de Badalona es exigir que se cumpla la ley. Una semana después de las elecciones en Extremadura, Feijóo pide a Vox respeto a los resultados. Al Partido Popular le corresponde gobernar, por tanto necesitará el partido el apoyo de Vox para poder mantener la estabilidad. Y de cara a las próximas citas con las urnas, autonómicas o generales, El cordón sanitario es Bildu, no será Vox ni los votantes de Vox. Deja la puerta abierta a incluir a los de Abascal en gobiernos del PP.
Las democráticas atravesamos una inquietante crisis de confianza y esta realidad afecta seriamente al ánimo de los ciudadanos y a la credibilidad de las instituciones. Los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro. Vivimos tiempos ciertamente exigentes. Muchos ciudadanos sienten que el aumento del coste de la vida limita sus opciones de progreso, que el acceso a la vivienda es un obstáculo para los proyectos de tantos jóvenes, que la velocidad en los avances tecnológicos genera incertidumbre laboral, o que los fenómenos climáticos son un condicionante cada vez mayor y en ocasiones trágico. Tenemos muchos desafíos y los ciudadanos también perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección. Realidades todas ellas que no se resuelven ni con retórica ni con voluntarismo. Aranceles. Con el arancel. ¿Conocer los aranceles? Aranceles. Tema aranceles. Esta es la palabra del año elegida por la Fundeu RAI. Es importante porque impacta en el precio de lo que compramos. Y aunque el origen del término es antiguo, mira, la RAI dice que proviene del árabe hispánico al-insal, hay una persona que este año lo ha puesto en boca de mucha gente. Reciprocal tariffs on countries throughout the world. En abril de este mismo año, el presidente estadounidense anunció aranceles a más de 180 países. En un giro proteccionista que, aunque ha ido suavizando, provocó tensiones comerciales entre diferentes países y bloques.